Ahí está grabando. Perfecto. Bien, chicos. Pues vamos a empezar ya con el tema 4. El tema 4 del programa analítico, que es el último, realmente, ¿no? Este tema 4, que entraría ya en el segundo parcial, creo que ya entra, si no me equivoco, que aún no tenemos fecha, por otro lado, para el segundo parcial, porque como sabéis se han reformulado las fechas, ¿no? Entonces este último tema ya es, como digo, el último de todos, y se llama los medios de comunicación en el contexto internacional, ¿no? De manera que después de haber creado un marco contextual, un marco histórico, haber visto un poco las problemáticas sociales más importantes, que si da tiempo aún tocaremos alguna más, ¿no? Como el racismo, la xenofobia que os comentaba, pero ahora ya quiero un poco que, de acuerdo con el programa analítico, nos centremos en las características de los medios de comunicación en este tiempo, en qué distingue, qué es lo que vamos a ver fundamentalmente en esta clase, al proceso de globalización, ¿no? Que a todos os sonará y que quiero que, en fin, estudiemos un poquito en esta clase. A ver, ¿quién de ustedes me podría decir lo que es la globalización? ¿A qué os suena eso? Seguro que ya lo habéis estudiado en alguna materia, con la Licen Zabaleta, con el Licen López. ¿A qué os suena globalización? ¿Asimilación? Podría ser. Trata de desarrollar un poquito más esa idea, Brian. ¿Sería un fenómeno la globalización? Hugo, Brian. La globalización Sí. es aquello que todo se hace, que un producto se hace global, pues, ¿no? Hasta no solo puede ser un producto, sino un pensamiento, una cultura, algo así, que llega a todas partes del mundo. Sí. ¿Y qué sería para ti global? ¿Cómo definirías el concepto global? ¿Global o cómo? ¿Un concepto concreto? Global, ¿qué sería para ti la palabra global? O sea, la has definido muy bien la globalización, pero falta un poco que precises lo que es global. Global sería que llega a todo el mundo, pues, Sí, o a la mayor parte. sí, a la mayor parte, ¿no? O por lo menos a una parte de la población conectada, ¿no? Como vamos a ver ahora. Pero sí, lo has explicado, la verdad es que más que bien, ¿no? Podríamos precisar un poquito más, ¿no? Yo he ido un poco pero vas a ver que es, dicho con otras palabras, básicamente lo que tú has dicho, ¿no? De modo un poco más técnico. Yo he ido a la definición de la ONU, de Naciones Unidas, que da a globalización la siguiente definición. Sería un fenómeno multidimensional porque engloba varias áreas, como tú has dicho, bienes, productos, ideas, conocimiento. Un fenómeno multidimensional que ha acercado el mundo a través del intercambio de bienes, de productos, de información, de conocimientos, de cultura, ¿no? Entonces ves que con otras palabras es como tú lo habías dicho. Porque hay gente que cree que la globalización es únicamente de carácter económico o de carácter comunicativo, ¿no? Comunicacional. Y no, la globalización, como tú has dicho, va más allá. Sirve para intercambiar todo tipo de cosas, ¿no? Todo lo que estamos consumiendo a diario, ¿no? Una lata de Coca-Cola, una película de cine, ¿verdad? Que se hace famosa en Estados Unidos y por réplica, por efecto contagio, llega a todas las partes del planeta. También porque hay una campaña de fondo de promocionar esa película, ¿no? Pero es un producto, ¿verdad? También una película, una canción, lo que sea. Entonces podríamos decir, podéis intervenir, siempre que queráis, podríamos decir que esa interdependencia que hay gracias a la globalización entre los diversos países del planeta se entiende como una eliminación de barreras de forma temporal y de forma espacial. Porque no en vano, como veis ahora mismo, cada uno estamos en diversas partes de, bueno, iba a decir de Bolivia, de Cochabamba, ¿no? Pero cada uno en su casa, ¿no? En el salón, en la habitación, en la casa de un familiar. Nos permite estar
conectados, ¿no? Que haya una interdependencia entre todos nosotros. Y ya no digamos cuando, pues, por ejemplo, habláis con algún familiar extranjero, ¿no? Cuando yo hablo los fines de semana por Skype con mis padres, por ejemplo, ¿no? Ahí se ve que se rompen las barreras espaciales y temporales, ¿no? Y desde luego que las TIC, recordáis lo que eran las TIC, ¿verdad? Las tecnologías. No, tecnología. Las TIC serían las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Ah, ya, ya. Las TIC podríamos decir que son las redes sociales, que son los periódicos digitales, los celulares, por supuesto, ¿no? Todo lo que sirve para estar interconectados, ¿no? Entonces os quería comentar, y esto es muy importante porque además enlaza con nuestra carrera, que las TIC han ayudado en gran medida al proceso globalizador, ¿no? Porque han roto barreras espaciotemporales y nos han ayudado a estar conectados a todos entre sí. Y esa sería pues una de las ventajas de cómo puede usarse la globalización. Pero llegados a este punto, y antes de entrar en materia, citando a algunos de los grandes expertos en la globalización, fundamentalmente economistas, premios Nobel como Stiglitz, como Krugman, quería preguntaros, a ver cómo veis esta posibilidad de respuesta, si para vosotros la globalización es positiva o negativa, o si tiene un poco de positivo y de negativo. Venga, ¿quién rompe el hielo, chicos? Alguien que se anime. Hugo, Brian, Gio, Caterín, Luana, quien se anime. Coraina, Niki. Bueno, yo creo que es positivo y negativo, o sea, es de los dos. Porque prácticamente, como lo ha dicho, si llevamos a un estado, si hablamos en un contexto tecnológico, ha ayudado a romper barreras. Prácticamente, si no hubiera esto de la tecnología, hoy día como los tiempos o opinión que no van a sacar su periódico, no van a imprimir y van a estar todo en redes, entonces por ahí se van a conectar. Sí. En otras partes sería de la cultura. Prácticamente en algunas culturas se sigue usando, o sea, se sigue usando, digamos, poniendo a la mujer como un objeto más. Sí, Pero cosificada, ¿verdad? Que decíamos. Si se globaliza esa cultura, digamos, de que todos somos iguales, igual ahí va algo bueno. Yo creo que es de los dos. Prácticamente igual si, digamos, la tecnología llega a rebasar la globalización, ya hablamos de alienación, Sí. que prácticamente es malo. O sea, La tienen las dos alienación partes. tecnológica que habíamos comentado, ¿verdad? Sí, es saber cómo utilizarlo. Ya. Es saber cómo sobrellevarlo. Eso. Bien. Gracias, Hugo. Me ha interesado mucho tu respuesta y va un poco en relación con lo que vamos a tratar ahora, ¿no? A ver, ¿alguien más, chicos, que se anime a complementar la idea de Hugo o más o menos concordáis todos con él? Luana, por ejemplo. Yo no veo Brian. ningún lado negativo, digamos. Justo ahorita nosotros no podríamos pasar clases si no fuera por la tecnología. ¿No ves entonces ninguna aplicación negativa de la globalización, no? Bueno, más de tecnología, específicamente en globalización. Pero globalización en general puede ser malo cuando un país o una cultura se va perdiendo sus Ajá. costumbres y eso. Ya, muy interesante eso que acabas de aportar, que también vamos a tocar precisamente en esta clase, ¿no? La uniformización, ¿verdad? Que también tiene que ver con la alienación. El que todas las culturas se sometan a una mayoritaria, ¿no? Por así decirlo. Bien, Porque Brian. hasta gente pierden su personalidad a veces porque se van asimilando con lo demás. Efectivamente, efectivamente. Eso lo vamos a tocar también a continuación. Me ha interesado mucho ese aporte. ¿Algo más que queráis
¿Añadir, chicos? ¿O ya entramos un poco en materia? Angie, ¿quieres añadir algo? Lady Hinojosa. No, yo recién he entrado, me Ya. dormí, Bueno, así que tranquila. estoy un poco... ¿De qué estaban hablando? De la globalización, tranquila. Estábamos viendo Ya. un poco qué significaba la globalización y viendo si es positiva o negativa, ¿no? Y ahora, enlazando con las respuestas de los compañeros, no te preocupes, vamos a ver un poquito por qué para los grandes pensadores es una cosa u otra. Ok, Doc. Si nadie más quiere de momento aportar nada, vamos a entrar aquí un poco más en profundidad en este camino tan profundo de la globalización que es muy de nuestro tiempo, ¿no? Bien, me gustaría comenzar diciendo que 2 premios Nobel en economía, grandes economistas y estudiosos de la globalización, como son Stiglitz, S-T-I-G-L-I-T-Z, Stiglitz, y Krugman, K-R-U-G-M-A-N. Stiglitz y Krugman sostienen ambos que la globalización no es ni buena ni mala por sí misma. No es ni buena ni mala por sí misma. Potencialmente dicen que tiene rasgos positivos, ¿no? Pero luego en el desarrollo, la globalización puede ser excluyente o incluyente, ¿no? Es decir, beneficiosa para unos o perjudicial o muy perjudicial para otros. Todo ello dependiendo, un poco enlazando con lo que decía Hugo Kolke, dependiendo de cómo se gestione este fenómeno, que es la globalización, por parte de los gobiernos, de los organismos que existen en cada país y en el mundo, ¿no? En función todo ello de los valores y de los intereses dominantes también, porque no son los mismos los valores que existen en un gobierno neoliberal, que un gobierno marxista, que un gobierno de centro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si captáis un poquito la idea, va en relación con lo de Hugo, ¿no? En resumidas cuentas, según Krugman y Stiglitz, la globalización ni es buena ni mala por sí misma, tiene potencialmente rasgos positivos, pero puede perjudicar o beneficiar a la población, a veces enriquece a unos y empobrece a otros, dependiendo de cómo los organismos gestionen, desarrollen en la práctica el uso de la globalización. ¿Verdad? ¿Hasta aquí bien? Sí, le dicen todo bien. Perfecto. Y antes de ver un poquito lo que es positivo y negativo de los usos de la globalización, quería citaros esta cita de Stiglitz, el gran economista de lo que os he hablado ahora, una cita que pertenece, fijaos qué título tan significativo, a su ensayo El malestar en la globalización. Porque él en ese libro, el que fue vicepresidente del Banco Mundial, ¿no? Y es un gran experto en la globalización, ve en ese libro como algunos pueblos y algunos integrantes o muchos integrantes del planeta han sido perjudicados por el uso de la globalización, ¿no? Dice Stiglitz, en el Banco Mundial comprobé de primera mano el efecto devastador que la globalización puede tener en los países en desarrollo. Creo que la globalización puede ser una fuerza benéfica y su potencial es el enriquecimiento de todos, particularmente de los pobres. Pero también creo que para que esto suceda es necesario replantearse profundamente el modo en que la globalización ha sido gestionada, incluyendo las políticas impuestas a los países en desarrollo. Entonces, en resumidas cuentas, para Stiglitz, para Krugman, para muchos economistas que tienen un pensamiento crítico y que estarían en la onda de la socialdemocracia, pero que tienen un pensamiento crítico, que es a lo que nosotros vamos, ¿no? Porque a partir de ahora, ¿verdad?, estamos viendo todos los fenómenos sociales desde un punto de vista del pensamiento crítico, ¿no? Ver un poco lo que se puede mejorar en la sociedad, quedarnos con lo bueno y cambiar lo que es mejorable. Bueno, pues según Stiglitz y Krugman, si una gestión política, social de la globalización es óptima, es buena, esa gestión nos va a dar los frutos positivos que en sí misma contiene la globalización. Pero si se gestiona mal, la globalización puede empequeñecer y puede empobrecer a los países en vías de desarrollo, como podría ser el caso de Bolivia y de muchos otros países de Latinoamérica y, por supuesto, de África y de Asia, ¿no?
Entonces, vamos a ver si os parece diferentes ámbitos de la sociedad, como la economía, la cultura, el lado netamente social, etcétera, etcétera, y vamos a ir viendo las ventajas y desventajas que, según los grandes expertos, como los que acabamos de citar, tiene el uso de la globalización en esos ámbitos. Los factores positivos y los factores negativos, para que así hagamos un poco uso de ese pensamiento crítico al que yo siempre tanto apelo y hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Hay que tener un carácter crítico, de no quedarse con verdades a medias y de querer mejorar lo que es mejorable. Bueno, vamos a empezar con la economía, si os parece, ¿no? Que es uno de los puntos más controvertidos del uso de la globalización. Vamos a empezar con las ventajas y luego ya vamos con las desventajas. ¿Qué ventajas habría en el lado económico de acuerdo con la globalización? ¿Alguien que quiera empezar? ¿O empiezo yo y vais comentando? ¿Qué factores positivos creéis que puede tener el uso de la globalización en la economía? Desarrollo tecnológico, digamos, todo de la ciencia. Sí, podría ir por ahí, Siguiendo ¿no? con Brian, yo creo en el desarrollo tecnológico, pero más en las ¿qué se llama? En las nuevas oportunidades de trabajos a los nuevos oficios de la actualidad. Ya, está bien esa idea. Bien, gracias Hugo y Brian. Podríamos comenzar diciendo que una de las principales ventajas de la gestión, de la buena gestión de la globalización en el ámbito económico, sería que este fenómeno, que es la globalización, permite el libre comercio de bienes y servicios a nivel mundial, ¿no? Uno de esos servicios sería el Internet, claramente, ¿no? Luego vamos a ver que esa oferta del servicio o esa democratización del conocimiento que supondría Internet no siempre se cumple, ¿no? Porque hay gente que no puede acceder a esos servicios. Pero de entrada, mucha gente en el mundo está disfrutando de servicios como son el Internet, también de acceso a información de todo tipo, ¿no? Hasta la posibilidad de comprar un libro que no se publica en tu país y lo puedes comprar a través de plataformas como Amazon, ¿no? Que conocemos todos. Eso hace años era impensable, ¿no? Tenías que pagar mucho para acceder a comprar un libro o una película o lo que sea en otro país, o tenías que ir presencialmente a ese país o encargárselo a alguien para que te lo comprara, ¿no? Entonces, esa sería una de las principales ventajas de la globalización en el ámbito económico, el permitir el libre comercio de bienes y servicios a escala mundial, ¿no? Otra ventaja de la aplicación global de la globalización en la economía sería la disminución de los costos de producción, porque, bueno, hay muchas empresas que tienen sucursales en muchos países del mundo, ¿verdad? Y como tienen esas sucursales, pues gastan mucho menos en costos de producción, porque lo que han, digamos, invertido en un país, le pueden sacar también rédito económico en el otro país, ¿no? Porque hay trabajadores que trabajan, en fin, en la Argentina, en Bolivia, etcétera, etcétera, y llevan, pues, la materia prima de un país a otro, ¿no? Entonces, y trabajan con unos mismos trabajadores que pertenecen a esa empresa. Esto también en el ámbito comunicativo, por supuesto, ¿no? Habéis visto 1000 veces que cada medio de comunicación importante tiene corresponsales en los principales países del mundo, ¿no? Si veis un poquito, por ejemplo, las crónicas del país sobre la situación de Bolivia, hay una serie de corresponsales que están en La Paz y en Cochabamba y en Santa Cruz que pertenecen a la empresa y bueno, van publicando información y así se abaratan los costos de producción, sin tener la obligación de que el medio de comunicación contrate externamente a alguien para cubrir esa información por un hecho fortuito. Cuando ya tienes a un colaborador, un freelance o a un corresponsal que pertenece a tu empresa, ya no le estás pagando aparte, sino que lo que hace a menudo, pues
lo va a hacer también en una situación de conflicto social, cubriendo la información. Le darán más importancia o lo cubrirán con más énfasis, pero ya es un trabajador que pertenece a tu empresa, ¿no? Luego, por otro lado, otra ventaja de la aplicación de la globalización en la economía sería que se produce una mayor oferta de empleo en los países subdesarrollados. Pues las empresas multinacionales se instalan, claro, estratégicamente en esos países en vías de desarrollo, al saber que la materia y la mano de obra allí son más económicas, ¿no? Y de ese modo también se reducen costos. Pero ojo, como vamos a ver a continuación, esta también es un arma de doble filo, porque a veces los perjudicados con la aplicación de la globalización en la economía son los propios integrantes de un mismo país, ¿no? Viene gente de fuera a la que le pagas menos y, bueno, lo vamos a ver ahora, gente igualmente preparada en el país, pues puede quedarse sin el trabajo, ¿no? ¿Hasta aquí todo bien, chicos? ¿Sí? Sí. Sí, Liz. Sí. Perfecto, compañeros. Vamos a entrar ya un poquito entonces en las desventajas de la, en este caso, mala aplicación de la globalización al ámbito económico, ¿no? Aquí hay mucha controversia y generalmente es uno de los puntos, el ámbito económico, en el que la globalización o el uso de la misma, volvemos a insistir que la globalización no es mala por sí misma, sino cómo la gestiones o desarrolles, es cuando, digo, en el ámbito económico, la gestión de la economía es más criticada. Sobre todo cuando los más ricos se enriquecen y los más pobres se empobrecen, ¿no? Que eso generalmente está pasando con la mala gestión de la globalización en la economía. Entonces, una primera desventaja de ese mal uso que han visto expertos como Stiglitz o Krugman sería el aumento de desempleo en los países desarrollados, por un lado. ¿Por qué? Enlazamos con lo anterior. Porque las empresas multinacionales abren sedes en los países en vías de desarrollo y los perjudicados, como os decía, son los propios países, perdón, son los propios nativos de ese país, ¿no? Luego, por otro lado, en el ámbito económico tendríamos un aumento de la desigualdad económica entre los ciudadanos también de un mismo país, no ya compitiendo con ciudadanos de otro país, sino en los ciudadanos de un mismo país debido a que las grandes empresas obtienen mayores beneficios en relación con las empresas de pequeño tamaño, ¿no? Entonces, a veces hay ahí como una rivalidad o una desigualdad económica fuerte entre trabajadores igual de preparados que han tenido la suerte o la mala suerte de pertenecer a una fuerte empresa o a una empresa más modesta, ¿no? Y otra desventaja en el ámbito, aunque ahora yo ya iría al ámbito netamente ecológico, ¿no? Que está ligado con el ámbito económico por la producción de materias primas, ¿no? Pero me gustaría tocar una desventaja de la mala aplicación de la economía, o mejor dicho, de la globalización en el ámbito ecológico. Podríamos decir que como las multinacionales producen a gran escala, pues el riesgo es que se agotan los recursos naturales de un determinado país al producir a gran escala y se agota también la materia prima. En ese sentido hay una frase de Stiglitz, de su libro El malestar de la globalización, que dice: el medio ambiente fue destruido. Bueno, parece una hipérbole, puede parecer una sentencia un poco exagerada, pero es cierto que está en riesgo, está en juego la salud del planeta, ¿no? Cuando se explota demasiado una tierra tratando de sacar de ahí los recursos naturales y estás produciendo a gran escala, ¿no? Porque eres una multinacional que va a producir no solo para un país, sino para exportar ese producto, esa materia prima a muchos países, ahí corres el riesgo de que el planeta se deteriore, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se os ocurre? Algo del medio ambiente que pueda haber sido deteriorado por explotar demasiado ese recurso en un determinado país. ¿Qué se os puede ocurrir? ¿En Bolivia o en relación con el mundo? ¿Algún ejemplo que se os pueda ocurrir? Adelante. ¿Alguna idea, chicos? Angie, ahora quizás.
¿No? ¿Luana? Sí, estaba pensando, no sé ejemplos concretos, pero sí ejemplos generales. Bueno, Por lo que se te ocurra, ejemplo, sí. Angie ha dicho que algo ha pasado con su Ah, sí, micrófono. acabo de leerlo ahora, sí. Sí, Gracias. ya, pero por ejemplo, lo de la producción de papel. Exacto. Mm. Hay, bueno, supongo que es lo mismo en todas partes, ¿no? Sí. Que, bueno, en la mayoría de los lugares, de los países, que Ujú. siguen y siguen sacando árboles, Sí. y el problema es que en muchos de esos lugares no reponen la cantidad de árboles que se deberían para nivelar o bueno, Ujú. después volver a al menos producir. Vi un documental hace tiempo, pero la verdad no sé si Ujú. lo habrán implementado. Supongo que en algunos, pero como siempre, no en todos los países, Sí. en el que era el árbol que más rápido crecía, y su idea Ya. de sustentación, para que sea algo sustentable en riqueza natural, era solo hacer papel o usar madera de ese árbol que crecía, Ujú. creo, en 2 meses o algo así, ya estaba listo para cortar, Ajá. pero con tal de no expandirse más, y eso muchas empresas de papel no acatan, supongo. No tengo Sí. ejemplos específicos, pero alguna vez sí había leído que deberían volver a replantar todo eso cuando no lo hacen, no cumplen con eso. Sí, Ese podría sí. ser. Me parece un gran ejemplo, Lu. De hecho, es el ejemplo que yo ahora mismo tenía en la cabeza para poneros un ejemplo que todos conocierais y tú misma lo has sacado a colación, ¿no? La tala indiscriminada de árboles, ¿no? En este caso, para producir, pues, papel a gran escala, ¿no? Entonces, eso es un riesgo efectivamente para los bosques, ¿no? Bosques que se pueden quedar sin árboles o que van a tardar mucho en producir ese mismo número de árboles, y eso va a afectar a todo el ecosistema, claramente, ¿no? Al riesgo del calentamiento global, al riesgo de que nosotros, si estamos paseando por un bosque, por un parque, por donde sea, los rayos solares nos pueden dañar la piel de forma mucho más drástica que si hubiera bastantes árboles en ese entorno, porque sabéis que los árboles protegen, ¿no? También de los rayos solares. Luego también, tirando un poco del hilo, todas las especies a las que albergan los árboles, como los pájaros, ¿verdad?, salen muy perjudicadas porque tienen que cambiar de ecosistema. Y no solo los pájaros, los primates, ¿no? Los monos, los mandriles. Habéis visto lo que ha ocurrido en la Amazonía, ¿no? Imágenes, bueno, en ese caso no fue por la tala indiscriminada, pero sí por, en fin, no haber tratado seguramente lo bien que hay que tratar al planeta y al ecosistema, ¿no? Entonces recordabais esas imágenes escalofriantes de monos, ¿verdad? De mamás monas, por así decirlo, protegiendo a sus crías, ¿no? Eran imágenes bastante fuertes, ¿no? Esos animales han tenido que cambiar de hábitat, ¿no? Y es un riesgo muy fuerte para ellos, para nosotros, para el entorno, para las condiciones climatológicas, para el riesgo de calentamiento de ozono, bueno, es un riesgo fuerte. Entonces me ha gustado, Lu, ese ejemplo que has puesto. Vamos a seguir entonces con las desventajas en la economía de la mala aplicación o gestión de la globalización, que son unas cuantas según los grandes expertos, ¿no? Podríamos comenzar diciendo, con otra característica, que el mal uso de la globalización en la economía provoca la brecha económica. Y aquí quiero que alguien pueda esclarecer qué es eso de brecha económica. ¿A qué os suena, no? Existe la brecha digital también, que seguramente hayáis estudiado. ¿A qué os suena la brecha económica? ¿Qué será eso de brecha económica? Es una metáfora, obviamente, pero es una metáfora que se utiliza en la economía, en la comunicación, en muchos ámbitos del saber. No, es la diferencia más grande que hay cada vez entre ricos y pobres, que se va Exacto. expandiendo. Efectivamente, Lu, muy buena definición. Entonces, al decir que aumenta la brecha económica debido al mal uso o la mala gestión de la globalización, estaríamos diciendo
que aumentan las desigualdades de renta entre los países más ricos y los más pobres. Y no solo eso, sino también entre las personas más ricas y más pobres de un mismo país. Pero también, claro, entre países más pobres y más ricos, ¿no? Porque obviamente no se puede comparar a Senegal con Estados Unidos, ¿no? En Senegal siempre va a haber más, ojalá no la haya durante mucho más tiempo la gente pobre, ¿no? Pero de momento hay mucha gente más pobre en Senegal o en Sierra Leona o en cualquier país de África que en Estados Unidos, ¿no? Entonces aumenta la brecha económica, con lo que ello supone desigualdad entre países ricos y países pobres y personas ricas y personas pobres también de un mismo país, y de ese modo no se erradica esa lógica histórica del dominador sobre el dominado que ya había pues estudiado Marx hace bastante tiempo, ¿no? Sigue habiendo unos países dominadores como Estados Unidos que imponen criterios y a veces incluso hasta obligan ¿no? De un modo pues literal a los países pobres a que apliquen políticas monetarias de un corte o de otro, ¿no? ¿Y cuáles serían las causas de ese desequilibrio de la brecha económica? De ese desequilibrio que podríamos denominar de norte-sur. Norte sería Occidente y sur pues sería, en fin, los países subdesarrollados, ¿no? ¿Cuáles serían esas causas principales? Pues por un lado sería la existencia o carencia de personal cualificado para asumir el desarrollo tecnológico al que estamos abocados a día de hoy, ¿no? Hay gente que no ha podido prepararse en ese ámbito y hay gente que está mucho más preparada. Y otra causa de ese desequilibrio, de esa brecha económica, sería que hay una serie de políticas impuestas por el FMI, el Fondo Monetario Internacional, y las grandes potencias, los grandes países, que recetan a los países desarrollados una serie de políticas que los perjudican, ¿no? Bueno, esto no me lo invento yo, ¿no? Lo ha dicho, como os decía, pues por ejemplo, Stiglitz, que ha sido vicepresidente del Banco Mundial, nada menos, ¿no? De manera que él ha podido ver con sus propios ojos esas recetas. Pero vamos a comenzar desarrollando estas dos causas, estas dos grandes causas de desequilibrio de la brecha económica. Empezaremos por la existencia o carencia de personal cualificado para afrontar el desarrollo tecnológico. Podríamos decir, y podéis intervenir cuando queráis, que el desarrollo tecnológico favorece a aquellos países y a aquellas personas que tienen, a aquellos países, mejor dicho, que tienen un personal más cualificado. Y de este modo, la brecha tecnológica eleva la diferencia de ingresos entre los más ricos, entre los que están más cualificados y los que están menos preparados, menos cualificados, ¿no? En ese sentido, Stiglitz escribió lo siguiente en El malestar de la globalización. El veloz ritmo de los cambios tecnológicos, no dejó a los países un tiempo suficiente para la adaptación cultural. Podríamos añadir, claro, que obviamente los países más desarrollados son aquellos que cuentan con un personal más cualificado, generalmente, ¿no? En Estados Unidos habrá, o en cualquier país desarrollado, como Francia, como Alemania, habrá un personal más cualificado en tecnología que en los países subdesarrollados, básicamente porque los países subdesarrollados no han podido intervenir todo lo posible en ese área que aún está a medio hacer, ¿no? Que está descubriéndose. ¿Hasta aquí bien, chicos? ¿Algo que queráis aportar? Sí. ¿Sí? No. Todo es de lógica, ¿verdad? Si os fijáis. Generalmente el país más desarrollado es el que tiene pues, mayor cualificación, ¿verdad? Para afrontar estos cambios y para afrontar cualquier faceta del conocimiento, sea una faceta comunicacional, ecológica, química, matemática, etcétera, etcétera. Bueno, vamos entonces ahora ya a adentrarnos en las malas políticas impuestas, según Stiglitz y según Krugman, por parte del FMI y de los grandes países a nivel mundial en general, a los países menos desarrollados, ¿no? Entonces podríamos comenzar diciendo que en los años 90 del siglo pasado, bueno, digo siglo pasado porque no vayáis a pensar que fue en el siglo XIX, ¿no? En los años 90, ¿verdad? Cuando vosotros estabais naciendo, si mal no me equivoco,
y cuando yo estaba viviendo plenamente mi infancia, ¿no? Creo que los que estáis aquí, la mayor parte habéis nacido a finales de los 90, ¿no? 95, 96, 97, ¿verdad? Creo que sí. Sí, de hecho creo que Lu tiene 20 años, ¿no? Por ejemplo, entonces ella es del 97. No, 98. 98, eso es. Y yo, por ejemplo, pues sería del 87, ¿no? De manera que, bueno, tampoco hay una brecha fuerte entre nosotros, porque ambas generaciones nos hemos educado con el uso de las nuevas tecnologías. Vosotros os criasteis ya con ese uso y yo, digamos que crecí con ese uso, ¿no? Desde la pubertad, digamos que empecé a usar de un modo regular las nuevas tecnologías. Bien, pues podríamos decir que en los años 90 del siglo pasado, el FMI, es decir, el Fondo Monetario Internacional, al igual que las grandes potencias, al igual que la mayor parte de grandes países fuertes, desarrollados, como podría ser Estados Unidos sobre todo, pues el FMI y esos grandes países, recetaron a los países en vías de desarrollo una serie de consejos que al final no fueron muy adecuados, ¿no? Por lo que dicen los grandes expertos. La principal receta fue el liberalizar de modo drástico los mercados de esos países. Bien, pues al aplicar esa receta netamente neoliberal, los países subdesarrollados se empobrecieron aún más. No estaban preparados para asumir esa apertura de su mercado económico cuando era también un mercado económico aún muy pobre, ¿no? Es decir, no puedes tapar el sol con un dedo, ¿no? Es decir, si el país no tiene la potencia necesaria para integrarse en el mercado autorregulado, pues no puedes abrirlo seguramente de una forma drástica, sino que hay que poner algún dique de contención para que el país no sufra, ¿no? Lo paradójico, dice Stiglitz, es que mientras los estados más beneficiados fueron aquellos que se hicieron cargo de su propio destino y no creyeron en el mercado autorregulado, cuando digo mercado autorregulado digo que el mercado se gestiona por sí mismo, ¿no? Que el Estado no interviene en la economía. Bueno, pues mientras los países más beneficiados fueron aquellos que no creyeron en el mercado autorregulado, como Alemania, Francia, etcétera, etcétera, y apostaron por una intervención del Estado en la economía, combinando el capitalismo con una gestión del Estado en la economía, en este marco capitalista, aquellos países que más se empobrecieron fueron los que abrieron las fronteras de su economía en el mercado autorregulado y aquello fue un descontrol, ¿no? Se empobrecieron aún más esos países. Entonces os voy a leer una cita exacta de Stiglitz para que veáis cómo él analizó desde cerca, desde el Banco Mundial, esta brecha económica. Dice, los críticos de la globalización acusan a los países occidentales de hipócritas, con razón, porque forzaron a los pobres a eliminar las barreras comerciales, pero ellos mantuvieron las suyas e impidieron a los países subdesarrollados exportar productos agrícolas, privándolos de una angustiosamente necesaria renta vía exportaciones, ¿no? Entonces, como veis, los países más ricos y el FMI impuso muchas reglas a los países pobres y seguramente no se llevaron a cabo las recetas adecuadas por parte del Fondo Monetario Internacional. También dice Stiglitz que solo en contadas ocasiones los mercados son plenamente eficientes por sí mismos, ¿no? Y en consecuencia, el Premio Nobel de Economía dice que es necesario que los gobiernos intervengan al menos mínimamente en la economía, sobre todo en los países pobres, pero en general, ¿no? Esto quiere decir, según Stiglitz, que los gobiernos deben jugar un papel necesario en la equilibración y la regulación de esa economía, para asegurar más que nada que todos los participantes en los mercados globales, gozan de las mismas oportunidades para conseguir los resultados óptimos a los que aspiran, ¿no? Stiglitz y Krugman abogarían porque la economía creciese dentro del libre mercado, es decir, para que creciese la economía lo máximo posible, pero también en aras, en beneficio ese económico, en la búsqueda de que ese beneficio
se distribuya para paliar las diferencias económicas que hay entre los pobres y entre los ricos, ¿no? Es decir, máximo beneficio económico en la búsqueda de la distribución justa de esa economía o de ese beneficio económico entre las diferentes capas de la sociedad, ¿no? Os voy a comentar ahora una anécdota que habla un poco de la mala gestión del FMI en el ámbito de la economía. Es algo que yo descubrí gracias a Stiglitz, precisamente leyendo ese ensayo, ¿no? Es un poco chocante o hasta patético, ¿no? Porque el FMI, el Fondo Monetario Internacional, cuando recetaba esta serie de consejos a los países subdesarrollados, recetaba las mismas medidas a todos los países, a todos los países. Es decir, obviaba las peculiaridades de cada país, porque obviamente, ¿qué tiene que ver Bolivia con Sierra Leona? Pues muy poco, ¿no? Bolivia tiene una gran riqueza, por ejemplo, en el ámbito del litio, ¿no? Que tenéis el Salar de Uyuni. Y, qué sé yo, Sierra Leona pues tiene una gran riqueza en diamantes, por ejemplo, ¿no? Entonces el FMI obviaba todas las peculiaridades de cada país en recursos naturales y presentaban los mismos informes a todos los gobiernos de todos los países y únicamente cambiaban arriba, y no siempre, el nombre de un país por otro, ¿no? A veces ni se acordaban de cambiar ese nombre y mandaban un informe para el Senegal cuando arriba ponía que ese informe estaba dedicado a, pongamos, qué sé yo, el Congo o Nigeria, ¿no? O incluso un país de otro continente, como un país asiático, ¿no? De manera que ofrecían el mismo análisis y el mismo diagnóstico económico a todos los países del mundo, ¿no? Les aplicaban lo mismo a todos, liberalización pura y dura de sus mercados, y no tenían en cuenta las grandes características en recursos naturales que podía tener un país para exportar sus productos, ¿no? Y claro, esa uniformización fue bastante desastrosa para los países en vías de desarrollo, ¿no? Porque recetaron pues lo mismo que había recetado un país completamente distinto, ¿no? ¿Hasta aquí bien, chicos? ¿Sí? Sí, todo bien. Sí, parece un poco complicado porque, bueno, es economía, ¿no? Pero la economía es importante, ¿no? Para entender la globalización. En todo caso, era esto lo que os quería comentar de la globalización a efectos económicos. Ahora veremos ya un poco la esfera política, la esfera cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quería un poco también ver desde el pensamiento crítico los efectos devastadores y también las ventajas que puede tener la globalización en el ámbito económico dependiendo de cómo un país o de una gran organización social o mundial gestione el uso de la globalización, ¿no? Dependiendo de los valores y de los afanes dominantes de los que antes os hablaba, ¿no? Vamos ahora al ámbito político, si os parece. ¿Qué ventajas habría en el ámbito político de acuerdo a la buena gestión de la globalización? Bueno, pues podemos decir que se han producido muchos avances en materia legislativa a nivel nacional y a nivel internacional. Se han producido avances en la implementación, en la incentivación, en el desarrollo del respeto a los derechos humanos, del tratamiento del comercio, del tratamiento de los planes de cooperación, del tratamiento de la seguridad de los estados y de la seguridad jurídica, ¿no? De manera que en ese sentido el buen uso de la globalización ha permitido que un gobierno que tenga buenos valores pues pueda universalizar, ¿verdad?, criterios y formas de concebir la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la prostitución, la lucha contra la pederastia a nivel mundial, ¿no? Pues creando redes de contacto con la Interpol, con organismos internacionales de todo tipo, con la ONU, etcétera, etcétera. Algunas de esas medidas en avance legislativo se han contemplado ya en las reformas de la Constitución de muchos países. De manera que aquí vemos un buen uso de la globalización en muchos países que han utilizado o han gestionado bien
la globalización a efectos políticos, ¿no? Y ahora vamos, si os parece ya, con las desventajas que puede tener el mal uso de la globalización en la política. Y es algo de lo que ya habían alertado Brian, creo recordar, sí, Brian, cuando habló de la pérdida de la identidad nacional o de la idiosincrasia de un país. Bien, efectivamente. Por ahí van los tiros, ¿no? Esto tiene que ver con la uniformización de la que ya habíamos hablado al estudiar la alienación, ¿no? Y efectivamente, en muchos estados, a nivel mundial, se está produciendo, cuando se utiliza mal la globalización, una pérdida de la identidad nacional. ¿Qué sería la identidad nacional? Pues sería el sentimiento de pertenencia que una serie de habitantes tienen con respecto a una colectividad histórica, territorial, cultural y política, ¿no? Ese sería el concepto nación. Entonces, claro, esa pérdida de la identidad nacional se debe básicamente a una uniformización que promueven los estados más desarrollados, más ricos, ¿no? Sobre todo Estados Unidos, ¿no? Los estados más ricos efectivamente sobreponen sus rasgos identitarios sobre los países menos desarrollados. ¿Y cómo expanden esos rasgos identitarios? Pues a través de una fuerte producción comercial, exportando productos que todos conocemos a nivel mundial y decimos, este producto pertenece a Estados Unidos, a España, a Francia. Bueno, pues debe ser muy bueno este producto porque lo ha producido un país rico. Bueno, esa sería la mente alienada, ¿no? Pero obviamente, como hemos dicho, un producto porque pertenezca a un país rico no tiene por qué ser bueno de por sí. Pero, en fin, a lo que vamos es que estos países ricos pueden exportar sus rasgos identitarios a partir de una fuerte producción comercial, que muchas veces tiene que ver con el ámbito de la moda también, y también expanden esos rasgos identitarios propios o los sobreponen a otros de países menos desarrollados a partir de la gestión de los medios de comunicación. Es decir, muchos más media, o la mayor parte de más media a nivel mundial, dedican muchísimo espacio a los logros, a los avances, entre comillas, o a la producción de los países más desarrollados, ¿verdad? Entonces, eso es una posibilidad de promoción para el país desarrollado. A veces un mismo país paga continuamente anuncios, ¿no? Para que se publiquen esos anuncios en las televisiones, en los periódicos. Entonces tiene una ventaja para expandir su propia identidad y sobreponer a la otra identidad. Entonces, claro, ante el riesgo de la pérdida de las esencias de un país en este caso desarrollado, el riesgo que vemos hoy es que cada vez renacen mayores gobiernos o mayores partidos a nivel mundial con una ideología fascista, neofascista, ¿no? Y también con una ideología, aunque esto no tiene que ser de por sí malo, depende de cómo se trate, también con una ideología nacionalista. ¿A qué os suena lo de la ideología nacionalista? Fascista todos sabemos lo que es, ¿verdad? El miedo al odio, el miedo a la indiferencia, racismo, xenofobia, etcétera, etcétera. Pero ¿qué creéis que puede ser una propuesta nacionalista para vosotros? ¿Alguien que se anime? Bueno, podría ser, no sé específicamente, pero es una ideología que va empleada hacia el desarrollo de la propia nación, o sea, del propio país. Efectivamente, efectivamente, Lu. El nacionalismo de por sí sería la exaltación de los valores propios de los valores de un determinado país, ¿no? Una exaltación que llevan a cabo, pues, gobiernos de ese país, personas de ese país o partidos políticos de ese país. Y ante el riesgo de que se pierdan las esencias de un determinado país, como digo, cada vez están surgiendo más propuestas nacionalistas que buscan preservar la identidad nacional. Y a veces son propuestas nacionalistas muy extremas, ¿no? Que únicamente creen en los valores positivos de ese país y no permiten que entren, pues, otras propuestas, ¿no? Que pueden enriquecer culturalmente a ese país. Pero hay nacionalismos un poquito cerrados, ¿no? Entonces, como digo, el riesgo de que se pierda la identidad nacional
en un país es debido a la uniformización que promueven países muy fuertes, ¿no? Y que expanden únicamente sus criterios y van reduciendo pues, los valores y las costumbres de un determinado país, y ahí van, en consecuencia, naciendo propuestas fascistas y propuestas nacionalistas en ese país que se siente un poco perjudicado. Vamos ya ahora, y ya queda poco para terminar la clase, chicos, vamos a las ventajas que tiene la globalización en el ámbito cultural. Pues bien, si se emplea bien, y muchas veces se emplea bien, gracias a la globalización tenemos un mayor intercambio de contenidos culturales. De contenidos culturales pues, que tengan que ver con el cine, con la música, con la literatura, y todo ello promovido o gracias a los diversos canales de comunicación y a las TIC, a las tecnologías de la información y de la comunicación. Por eso, mis familiares o mis padres que están al otro lado del charco pueden enterarse a través de los tiempos, a través del deber, a través de determinados medios de comunicación, de lo que está ocurriendo ahora en Bolivia, ¿no? Eso antes era muy difícil que ocurriera en tiempo real. Y también, pues yo puedo recomendaros una película, ¿verdad?, que se ha producido en España y que quizás no conocíais hasta este momento en Bolivia, y os puedo decir, chicos, podéis comprar en este punto esa película, o la vamos a ver en mi clase, o yo os la puedo pasar en un pen, ¿no? Esa sería una aplicación, creo que positiva, de la globalización. Por otro lado, gracias a la globalización, culturalmente se incentiva de un modo muy fuerte la actividad turística, ¿verdad? Y en ese sentido, pues el turismo puede ser muy positivo, en los dos sentidos, ¿no? Porque conocer un país al visitante siempre le va a abrir la perspectiva, ¿no? Conoce otra cultura, conoce otro idioma, conoce otra forma de accionar, etcétera, etcétera. Todo eso es muy positivo, ¿no? Conoce otro paisaje, conoce, en fin, riqueza diversa, ¿no? Y por otro lado, al propio país que vive como llegan turistas a ese país y los acoge y les da, pues, bueno, hospedaje, pagando, pero les permite que se hospeden, pues ese país va seguramente a reforzarse económicamente, ¿no? Y se va a hacer más fuerte, porque el turismo constituye obviamente una fuente de ingresos para el país, ¿no? En ese sentido, Europa ha cultivado mucho el turismo desde hace décadas, y en la época estival, en la época veraniega, muchos países viven en gran medida de las propuestas turísticas, ¿no? Y se crean muchos puestos de trabajo o se desarrollan puestos que ya existían, ¿no? Para guías turísticos, ¿verdad? Que les explican a los turistas que están llegando en qué consiste este monumento, en qué consiste este idioma, etcétera, etcétera. Entonces, se desarrolla, ¿no?, el turismo gracias a la globalización, si la globalización es bien gestionada. Una desventaja de la cultura, ya para ir terminando, o mejor dicho, una desventaja de la cultura cuando se utiliza mal la globalización, y esto tiene que ver con lo que comentábamos antes a nivel político, de la pérdida del sentimiento nacional, es cuando se detecta, y cada vez se está detectando más, un riesgo de desaparición de las lenguas minoritarias, ¿no? Un riesgo de desaparición de lenguas que tienen muchos menos mecanismos para expandirse, ¿no? Todos los países tienen lenguas minoritarias, aparte de la lengua mayoritaria, y hay países que de por sí hay lenguas que solo se cultivan en ese país y que tienen riesgo de desaparecer. Incluso hay lenguas, ¿no?, que aunque no desaparezcan, pues pierden influencia en sus territorios correspondientes. En beneficio, por supuesto, de las lenguas mayoritarias que expanden, volvemos a lo de siempre, desde un pensamiento crítico, los países más desarrollados. Por eso el inglés siempre sale bien parado en esta brecha idiomática, ¿no? Y los idiomas que salen peor parados son los que tienen menos mecanismos para expandirse, ¿no? Que no pueden aparecer tanto en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Una reflexión al respecto. Un idioma es el mayor exponente de una cultura, ¿no? Es la principal esencia que caracteriza o define a un pueblo
y por ende lo diferencia de los demás. Por tanto, la pérdida de una lengua conllevaría la desaparición de una identidad única e irreemplazable en el mundo, ¿no? Esto lo sabemos en todos aquellos países en los cuales tenemos diversas lenguas, ¿no? Aquí tenéis diversas lenguas que afortunadamente ahora están más preservadas. En España también tenemos diversas lenguas que están ahora más amparadas constitucionalmente, pero que en la época de mis padres, por ejemplo, esas lenguas no se cultivaban mediáticamente, no aparecían en los medios de comunicación y estaban incluso hasta prohibidas, ¿no? En los tiempos del franquismo. Todo cambia, pero existe un riesgo, ¿no? de que la uniformización a la que nos imponen los países más fuertes pueda hacer desaparecer o pueda borrar o difuminar las lenguas propias de un país. En el mismo sentido, muchas de las tradiciones autóctonas de un determinado país van desapareciendo o se van modificando sustancialmente en beneficio de las costumbres extranjeras, ¿no? Y ya para terminar, vamos a ver si os parece levemente una ventaja que puede tener el buen uso de la globalización en el aspecto social, en el aspecto netamente social. Bueno, pues gracias a la buena gestión de la globalización se pueden difundir valores y derechos recogidos, por ejemplo, en la ONU, ¿no? ¿Verdad? Y de ese modo, al desarrollar valores como la tolerancia, la igualdad de derechos y de oportunidades, vamos a ir desarrollando seguramente la empatía de muchos países, ¿no? En ese sentido, la globalización puede ser positiva. Por eso, en fin, como hemos visto en las prácticas de nuestras clases, ¿no? Gracias a la ayuda de Niki, de Mauro, de Soruco, al hacer esos modelos de Naciones Unidas, hemos visto cómo se eliminan fronteras malentendidas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con racismo, con desigualdad, con xenofobia, con machismo, todo eso se puede ir reduciendo gracias al conocimiento de una serie de valores universales, en este caso, pues promovidos por la ONU y por otros organismos, ¿verdad? Que, en fin, vamos expandiendo a través de Twitter, de Facebook, de Instagram, todos estos valores que se han escrito hace mucho, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pero que ayudan a prevenir a que haya pues, una tercera guerra mundial, ¿no? Y también gracias al desarrollo social, y en este caso sobre todo al desarrollo tecnológico, se van desarrollando las relaciones humanas, ¿no? Y de ese modo se superan limitaciones espaciotemporales, como podría ser la distancia física para un emigrante, ¿no? En ese sentido, los que estamos muy lejos de nuestras casas, gracias a la buena gestión de la globalización, podemos vernos con nuestras familias a través de Skype, a través de WhatsApp, y de ese modo la añoranza y la nostalgia pues se van difuminando, ¿no? Aunque haya añoranza el hecho de poder ver y de hablar con tu familia y con tus papás, y esto también lo sabéis vosotros porque tenéis familiares en otros puntos de Bolivia, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en el caso de Brian tendrá seguramente familiares con los que habla regularmente de Estados Unidos. Pues el hecho de verlos, aunque no puedas tocarlos, como que te da mayor fuerza, ¿no? A ti para seguir adelante en tu camino y seguir viviendo en otro país y seguir aportando al accionar de ese país, ¿no? Sin perder de vista, como digo, los vínculos que puedes tener familiares, afectivos, amorosos, sentimentales, con la gente de tu propio país, ¿no? Y claro, en el buen uso de la globalización a efectos sociales, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, nos permiten acceder e intercambiar información de todo tipo, ¿no? De interés nacional e internacional. Y de ese modo, en parte, solo en parte, se va democratizando el conocimiento, ¿no? Pero esto ya lo dejaríamos para la siguiente clase, el ver cómo hay una brecha digital, ¿no? Igual que hay una brecha económica, hay una brecha digital, o sigue habiendo una brecha digital, que ojalá algún día deje de existir, pero que determina que los países más ricos puedan acceder al uso de las nuevas tecnologías y se formen, se culturicen, etcétera, etcétera, y que, por ende, los países más pobres
no tengan plata, ¿verdad?, para poder pues pagarse un servicio de Internet, un paquete de Internet, un paquete de megas, y no pueden acceder a la tecnología, ¿no? Pero esto lo dejaremos ya para la siguiente clase, chicos, que ya tocaríamos los últimos puntos de la globalización y veríamos las características de la sociedad de información, ¿no? Que seguramente ya habéis estudiado un poco con la licencia Zabaleta, citando a teóricos como Castells, como Umberto Eco, etcétera, etcétera. Pero bueno, hasta aquí más o menos es lo que quería que viésemos hasta hoy. Os voy a sugerir que leáis un artículo que he colgado en la plataforma Moodle, ¿no? Un artículo, os voy a decir el título exacto que le puse al documento, porque era algo así como el nombre del autor, que en este caso era Pimentel. Os diré el título exacto. Pimentel sintetiza la globalización económica, o algo así. Bueno, era una síntesis de todo lo que os comentaba antes, de los rasgos positivos y negativos de la globalización en el marco de la economía, ¿no? Para que captéis un poco esto de cómo la globalización puede ser devastadora para los pobres y positiva para los ricos, dependiendo de la gestión. ¿Alguna duda hasta ahora, chicos? Para ir cerrando la clase. No, Alicia, no está todo bien. Perfecto, me alegro. Entonces os voy a decir cuál es ese artículo para que lo leáis. Hay un PDF eso de 2 páginas muy cortito para que lo leáis y entendáis un poquito todo esto que os he comentado. Y quería comentaros que el jueves tenemos clase de reposición a la misma hora de siempre, ¿no? Y luego ya el viernes pues también pasaremos la clase que nos corresponde. Si las cosas siguen igual, políticamente seguiremos con las clases virtuales y si mejoran pues ya las daremos presencialmente. ¿De acuerdo, chicos? Ya le hice. Dale, Licen. ¿Es a qué hora, Lice? Como siempre, el jueves, quiero recordar, aunque lo voy a consultar en el programa analítico, creo que la clase del jueves era en la misma hora, pero ahora lo miro y os comento, ¿no? El viernes, desde luego, que es en la hora en la que nos corresponde, a las 8:35, porque es nuestra propia clase, ¿no? El jueves ya sería una clase de reposición, ahora os lo voy a corroborar. No recuerdo, os lo voy a corroborar ahora si era a primera hora o si era a primera hora de la tarde, tipo a las 14:05. Ahora os voy a corroborar ese dato. He tratado de todos modos de que nuestra clase no chocase con otra, ¿no? Entonces, nada, eso es todo, chicos. Ahora os paso esas referencias por el WhatsApp. Y nada, continuamos el jueves desarrollando la globalización, entrando en la sociedad de la información y a partir de ahí ya os pediré algún trabajo, algún ensayo, alguna reflexión que tenga que ver con estos contenidos. ¿De acuerdo, chicos? Hasta pronto, entonces. Listo, Lice. Bye. Hasta pronto, chicos. Cuidaos mucho. Chao, Lice. Chao. Gracias, chicos. Cuidaos mucho, que la situación política sigue inestable. Entonces, tened cuidado, por favor. Es el consejo que os doy. Ojalá la querida Bolivia mejore y enseguida estemos todos en la clase, en la clase física, porque eso significará que el país ha mejorado y que hay ya una estabilidad política y social, ¿no? De momento, cuídense, chicos. Hasta pronto. Gracias, Licen, igual. Gracias. Hasta pronto. Cuida, Lice. Hasta pronto, queridos chicos. Ánimo y fuerza. Todo mejorará y seguiremos adelante. Vaya. Hay marcha feminista, Lice, vaya. Sí, ¿verdad? Hay que seguir de cerca al movimiento feminista en Bolivia.